glándula tiroides. ¿Cuáles son las enfermedades de la glándula tiroides que ustedes conocen? Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Correcto. ¿Y otras enfermedades? Bócio. Bocio, muy bien. ¿Otra enfermedad? Tiroiditis. Tiroiditis, muy bien. ¿Otra? Falta una, no menos importante. Hashimoto. Sí, eso entra en tiroiditis. ¿Dónde encontramos nódulos? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Tumor. Tumor, cáncer de tiroides, ¿sí? Esa es otra de las enfermedades relativamente frecuente, pero muy grave. Entonces, cáncer de tiroides, ustedes van a estudiar en anatomía patológica, por eso no vamos a ver aquí en patología médica. En patología médica vamos a estudiar las siguientes enfermedades de la tiroides. Vamos a estudiar bocio, vamos a estudiar hipotiroidismo, hipertiroidismo y tiroiditis. Y el cáncer de pulmón van a estudiar cáncer de tiroides van a estudiar en anatomía patológica. ¿Está bien? ¿Qué están dando ustedes ahora en anatomía patológica? ¿Qué tema están hablando? Enfermedades intestinais. Intestino. Porque en esta etapa creo que ya no son los mismos temas en fisiopato, anatomía patológica y patología. ¿Y en fisiopatología qué están dando? Foi cardíaco. Cardíaco. Nosotros ya dimos todos cardíaco. Y bueno, vamos a empezar entonces con una de las patologías que es bocio. Aquí tenemos nuestro eje tirotropo. También está regulado por el feedback negativo. También tiene un ritmo circadiano. Tanto es que a la noche se secreta mayor cantidad de las hormonas tiroideas. También se requiere de un estímulo externo. A nivel del sistema nervioso central hay algunos neurotransmisores que activan o actúan sobre el hipotálamo y de esta manera el hipotálamo es el que va a liberar la TRH, que es la hormona liberadora de las hormonas tiroideas. Esta hormona va a activar a la TSH, que está en la hipófisis, y esta va a actuar sobre la tiroides, donde va a secretar T3 y T4. Una vez que en la circulación se encuentre una cantidad suficiente de T3 y T4, entonces esta misma hormona tiroidea es la que va a inhibir la secreción a nivel del hipotálamo y también a nivel de la hipófisis. Se cree que hay algunas hormonas como el estradiol que también va a producir, va a estimular la producción de T3 y T4. Entonces, este estrógeno estimula la TSH a nivel de la hipófisis y también va a activar, o sea, que va a actuar sobre la tiroides y va a producir más cantidad de T3 y T4. También se cree que la somatostatina y hay una otra hormona también que estimula la secreción de la tiroides. Una de ellas es el estradiol, la otra hormona son los glucocorticoides y la somatostatina. Estas tres hormonas se creen que también estimula la TSH y también produce, de esa manera aumenta la secreción de T3 y T4. Ustedes saben que se secreta en mayor cantidad la T4 y la T4 se convierte en T3, o es al revés. ¿Cómo es? Maior quantidade de T4. T3, Correcto. acho que são 7%.
Exactamente, T3 en menor cantidad, pero que es la hormona más activa. Así mismo. Muy bien. ¿Y qué es el bocio? ¿Qué es el bocio? Les pregunto. ¿Quién sabe qué es bocio? ¿Ya vieron alguna vez bocio? O aumento do tamanho da tireoide. Exactamente, el aumento del tamaño de la tiroides. Recuérdense que esto no quiere decir que una persona que tenga bocio va a tener hiper o hipotiroidismo. Puede sí. Una persona que tenga bocio puede tener hipotiroidismo o puede tener hipertiroidismo. Pero cuando hablamos de bocio simple es solamente el aumento del tamaño de la glándula tiroides y en esa ocasión entonces no hay alteración hormonal. Por lo tanto, el bocio es aumento del tamaño de tiroides y la causa no se debe a la existencia de una enfermedad autoinmunitaria como tiroiditis, tampoco a existencia de neoplasia, aunque esto sí puede también estar asociado a un bocio. Tampoco el trastorno de las hormonas va a estar presente en un bocio simple. Y según la morfología, el bocio se va a clasificar en difuso o nodular. El aumento difuso de la tiroides generalmente suele evolucionar hacia la formación de nódulos tiroideos y en muchas situaciones esto también puede producir trastorno a nivel hormonal. Aquí tenemos entonces el bocio. Aquí tenemos nuestra glándula tiroidea normal. Acá está el istmo y los lóbulos derecho e izquierdo. Y en esta otra imagen Travou, gente? Sim. Também sim. hola, ¿se ve y se escucha? Sim. Agora sim. Sí. No sé qué pasó, pero ahora ya ven y escuchan. Sim, doutora. Sí, Sí. ok. Muy bien. Siguiendo entonces, en esta imagen podemos ver el bocio. Le estaba diciendo que el bocio puede ocurrir agrandamiento de un solo lóbulo, puede agrandar los dos lóbulos, incluso el istmo. Entonces, ese agrandamiento puede ser en su totalidad o en forma parcial. ¿Cuál es la etiología? Son múltiples y se suelen asociarse e interaccionar entre ellos. Por ejemplo, cuando hay déficit del aporte de yodo es una de las principales causas. Antiguamente se veía mucho esto, déficit de yodo. Actualmente ya no se ve tanto porque hay alimentos que ya vienen con yodo. Principalmente la sal de cocina ya viene iodado y esa cantidad ya suple las necesidades. Entonces, ustedes ya no van a ver más bocio como antiguamente se veía en gran proporción. También puede ser debido al déficit de selenio, puede ser también por ingesta de algunas sustancias, de algunos fármacos, el hábito tabáquico, el estrés emocional y el bocio también se observa con una mayor prevalencia en el sexo femenino. Y en cuanto a factores genéticos, los resultados todavía no son concluyentes, es decir, que si
su mamá tiene bocio, no quiere decir que la hija o el hijo también va a tener bocio. El bocio endémico es cuando aparece más del 10% de la población en una determinada zona geográfica que presenta bocio. El factor bociógeno es el aumento del aclaramiento renal de iodo y esto se observa generalmente en la pubertad, en el embarazo, en la lactancia y también en el climaterio. Esto cuando se asocian a cierta insuficiencia en la ingesta de iodo. Y la ingesta de bociógeno, el tiocianato, el perclorato, disminuye la captación tiroidea de iodo, también el propiltiogracilo, el metimazol, el carbimazol, todos estos son medicamentos que se usan para tratar hipertiroidismo. La sulfonilurea, la isoniazida es un antibiótico que se usa para tratar tuberculosis. Los salicilatos, que son la aspirina, la dimetilhidantoína, que se usa para tratar convulsiones, el resorcinol, la fenilbutazona, que es un antiinflamatorio. Todo esto produce entonces déficit en la organificación intratiroidea de iodo. También tener en cuenta que cuando hay contaminantes como el cloruro, el bromo o el flúor, también esto compiten con el iodo y esto también puede llevar a la producción de bocio y también a la producción de hipotiroidismo. La ingesta de iodo que se recomienda en un adulto es de 150 a 300 miligramos por día. El consumo de iodo en exceso y también de litio es un medicamento que se usa para tratar trastorno de bipolaridad. La vimblastina, que es se usa para tratar algún tipo de cáncer. La colchicina se utiliza para tratar ácido úrico elevado. Todos estos medicamentos pueden interferir entonces en la liberación de las hormonas tiroides. La harina de soja, las nueces y sus aceites, aceite de girasol, el cacahuete, el algodón, también puede aumentar la excreción fecal de tiroxina. Algunas alteraciones congénitas y genéticamente determinadas de la síntesis de las hormonas tiroideas pueden también producir bocio, pero esto puede o no estar relacionado con el hipotiroidismo. Estas alteraciones muy poco frecuentes se heredan de forma autosómica recesiva y presentan gran heterogeneidad tanto bioquímica como clínica. Los defectos más frecuentes se producen, por lo tanto, en la organificación tiroidea de iodo por alteración de la actividad de las peroxidas. Ahí está entonces su evento fisiopatológico en la formación del bocio. Uno de los defectos que pueden asociarse también a sordera nerviosa congénita se conoce como el síndrome de Pendré. El síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas es un cuadro clínico muy heterogéneo, muchas veces familiar, y debido a alteraciones en el receptor intracelular de las hormonas tiroideas. Los pacientes que presentan bocio pueden estar en situación de hipo o de hipertiroidismo, puede tener también normofunción tiroidea, y a pesar de que las concentraciones séricas de T3, T4 y TSH están elevadas. Entonces, no siempre el paciente que tiene bocio va a tener alteración de las hormonas. Entonces, no siempre el paciente va a tener hipo o hipertiroidismo, pero sí, el paciente que tiene bocio puede sí tener hipotiroidismo, el paciente con bocio puede tener hipertiroidismo y puede no tener ninguno de los dos. Entonces, la evolución natural del bocio se caracteriza por el crecimiento de las células foliculares, hay formación de uno o más nódulos, el desarrollo de una autonomía funcional posterior. Esto generalmente se ve en el bocio difuso, en el bocio nodular no tóxico o eutiroideo y en el bocio nodular tóxico. El efecto bociógeno se debe entonces al déficit del aporte de iodo
y la consiguiente estimulación de la TSH como base fisiopatológica causal más frecuente del bocio. Y este tipo se conoce como bocio endémico. En este tipo de bocio generalmente no hay alteración hormonal. La alta frecuencia de bocio en las zonas no endémicas se conoce bocio esporádico. El hecho de que la mayoría de estos pacientes presente TSH normal o el crecimiento continuado de muchos bocios a pesar del tratamiento supresor de la TSH con tiroxina, entonces se conoce como bocio esporádico. Y otros factores que son extra o intratiroideos también pueden causar el crecimiento de la glándula y esto influye en el posterior formación de nódulos. Entonces, ¿cómo se le clasifica al bocio? Entonces, cuando es un bocio simple, es solamente el aumento del tamaño de la tiroides. Pero cuando hay, por ejemplo, es un bocio funcional, entonces va a ser normofuncionante, también se le conoce como simple y es no tóxico. Cuando tengo la clasificación funcional de un bocio no simple, puede ser hiperfuncionante, entonces va a ser un nódulo, va a ser un bocio nodular hiperfuncionante. Y también puede ser un nódulo hiperfuncionante tóxico y se conoce nódulo tóxico. Según la extensión de ese bocio puede ser simétrico o puede ser asimétrico. ¿Cuándo es simétrico? Cuando toda la tiroides está agrandada, es decir, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y el istmo. ¿Y cuándo es asimétrico? Cuando solamente uno de los lóbulos está agrandado. Y la clasificación epidemiológica, entonces hablamos de endémico, cuando más del 10% de la población presenta bocio, entonces se sabe que en esa región hay déficit de yodo. Y es esporádico cuando aparece esporádicamente en una población. La mayor parte entonces son factores de crecimiento similar a la insulina, el epidérmico y el fibroblasto, cuyo efecto positivo sobre el desarrollo del bocio ha sido probado. Incluso se acepta que el papel de estos factores de crecimiento, la formación de nódulos tiroideos, solo puede explicarse por la existencia de heterogeneidad en las células foliculares con respuestas individuales a estos estímulos. Del tiroides normal, entonces la sensibilidad a la acción de la TSH varía incluso entre las células de un mismo folículo y un pequeño número de ellos tienen la capacidad para replicarse de forma autónoma. Por lo tanto, esta heterogeneidad funcional de las células foliculares se encuentra determinada genéticamente. En el tiroides normal, las células también tienen diferentes capacidades de respuesta funcional. Algunas pueden captar yodo, sintetizar tiroglobulina y iodarla, y sintetizar y secretar hormonas tiroideas, aunque la concentración de TSH sea mínima o incluso en su ausencia, otras no presentan esta capacidad. Entonces, dentro mismo de la tiroides, las células foliculares pueden variar. En la anatomía patológica, tanto en los estadios iniciales de bocio simple como en lo más evolucionado, en el bocio multinodular, el tiroides siempre va a estar aumentado de tamaño y suele tener consistencia firme. El epitelio glandular se vuelve alto, prolifera, el coloide disminuye y la arquitectura folicular normal va a ser sustituida por agregados celulares. Los folículos presentan un aspecto muy heterogéneo, hiperplásico y enormemente va a estar distendido por el coloide. Esta heterogeneidad es inicialmente microscópica, pero cuando aparecen fenómenos de fibrosis se hace macroscópica y se forman los nódulos tiroideos. En el bocio nodular existen uno o varios nódulos que están rodeados o no por una cápsula
y también por el tejido fibroso. Estos nódulos tiroideos pueden sufrir transformación quística, pueden sangrar, pueden calcificarse, pueden acompañarse de tiroiditis linfocitarios o pueden también convertirse en adenomas. También es común que se desarrolle hiperplasia difusa, hiperplasia nodular y en algunas situaciones se conviertan en neoplasias tiroideas. Cuando la causa es una dishormonogénesis, la glándula también va a mostrar una intensa hiperplasia celular, va a tener formación de papilas y también va a tener una ausencia total de colon. ¿Cómo se manifiesta el bocio en el paciente? ¿Cuál es su cuadro clínico? El bocio, cuando está en su estadio inicial, generalmente suele ser asintomático. Raramente va a cursar con dolor por hemorragia, a no ser que exista un quiste o un nódulo. Inicialmente el bocio es difuso, firme y luego se hace nodular con zonas más o menos duras hasta alcanzar en algunos casos un gran tamaño. Este proceso suele ser muy lento, suele durar años para que adquiera un gran tamaño. Cuando el crecimiento del nódulo tiroideo ya es muy rápido, hay que sospechar de una neoplasia tiroidea maligna. También cuando el crecimiento del bocio es progresivo, generalmente suele producir obstrucción. Ustedes saben que la glándula tiroides está ubicada por delante de la tráquea y detrás de la tráquea tenemos el esófago. Entonces, a medida que esto va agrandándose, va a producir compresión de esos órganos. Por lo tanto, el paciente va a presentar disnea, va a presentar estridor, disfagia, disfonía y tos. Generalmente la primera manifestación clínica suele ser dificultad para tragar. Mismo que todavía el bocio no sea muy grande, el paciente tiene una dificultad para tragar. Eso suele ser el principal motivo de consulta. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico generalmente es anatómico, por lo tanto se realiza mediante observación y palpación, pero no siempre el bocio se ve. Cuando el bocio es muy pequeñito, solamente se puede palpar, pero muchas veces normalmente la glándula tiroides no se ve y no se palpa. Se le pone en alguna posición, se le hiperextiende el cuello para poder explorar tiroides. En esa situación uno puede palpar. También hay que solicitar TSH, T4 libre. Generalmente está normal cuando es bocio simple. La TSH va a estar inhibida cuando hay bocios multinodular. Entonces va a aparecer hipertiroidismo subclínico. Hay que determinar también la ioduria, es decir, yodo en orina. Anticuerpos antitiroideos positivos, entonces hay que buscar tiroiditis linfocitaria focal. Se solicita también una ecografía cervical anterior para ver el tamaño, para tener certeza del tamaño de esa tiroides, para también tener en cuenta las características de esa tiroides, para ver si hay nódulos, si hay quiste. También se solicita la gammagrafía tiroidea. También se puede solicitar la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética cérvico-torácica. Esto en caso de sospecha de prolongación endotorácica. Y el PAF, que es la punción con aguja fina, para descartar o estudiar el bocio nodular. Según la OMS, la clasificación de la tiroides es en grado. El grado 0A es aquel tiroides que no es palpable o es palpable con dificultad. 0B es tiroides que sí se palpa con facilidad, pero que solamente se ve al hiperextender el cuello. El grado 1 es aquel tiroides fácilmente palpable, es visible con el cuello en hiperextensión, generalmente tiene un nódulo único con tiroides normal y esto se incluye también en este grado.
El grado 2 es aquel tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal. El grado 3 es aquel tiroides visible a distancia, de tan agrandado que está, entonces se ve desde lejos. Y el grado 4 es el bocio gigante. Generalmente, estos bocios son muy raros de ver. ¿Con qué hago diagnóstico diferencial? Con la tiroiditis de Hashimoto, enfermedades graves Basedow, con otras tiroiditis y con las neoplasias. El pronóstico de estos pacientes suele ser muy bueno. Su evolución desfavorable va a depender del crecimiento y de la aparición de fenómenos compresivos. Su evolución a hipotiroidismo es muy raro y su evolución a hipertiroidismo es más frecuente. Generalmente aparece cuando hay bocio multinodular tóxico. Ese sí está asociado a hipertiroidismo. En esta imagen podemos ver entonces dos pacientes. En esta primera imagen podemos ver una sobreelevación. Este es un bocio. La piel impresiona que está un poco inflamada, entonces probablemente esta paciente tiene también tiroiditis. En esta otra imagen podemos ver entonces bocio unilateral. Fíjense que está agrandado solamente de un lado, entonces un bocio asimétrico. El otro lado también está un poco agrandado, pero de menor tamaño que el lado derecho. ¿Qué grado de bocio sería esto? Según la clasificación de OMS. 2. No. O 4. Sería entre 3 y 4, ¿verdad? Porque este tipo de tamaño de bocio a distancia ya se ve. Este sería un grado 3. ¿Por qué el grado 3? Porque es unilateral. ¿Y este? Seria o 4? Gigante. 4. Ese sí, este sí ya es un grado 4 porque es gigante. Fíjense que ambas imágenes está totalmente rodeando el cuello, deformando un poco Esta señora, por ejemplo, ya le está deformando su rostro. Fíjense. ¿Qué le impresiona? ¿Qué tipo de bocio sería esto? Neoplásico. Entonces, cuando ustedes ven un bocio actualmente, es difícil de ver, pero en alguna vez pueden encontrar, siempre hay que sospechar de cáncer de tiroides. ¿Por qué? Por el tamaño, la invasión que tiene. Fíjense, la hemicara de esta paciente ya está totalmente tomado. Y también en esta otra imagen, este es un paciente masculino que también su glándula tiroides rodea a todo el cuello, es entonces un bocio simétrico. Y fíjense sus ojos cómo están. ¿Qué impresiona, aparte del bocio, qué le impresiona que tiene también este paciente masculino? Bueno, todavía no dimos, pero cuando veamos, ustedes se van a recordar que un paciente que tiene estos ojos así, parece ojos saltones, generalmente es debido a hipertiroidismo. Fíjense que esta otra paciente no tiene las mismas características de ojo de este paciente. Entonces, probablemente este paciente también tiene hipertiroidismo. Aquí vemos otra paciente también con un bocio bastante aumentado de tamaño. Todo esto son entonces un bocio grado 4. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna No, pregunta? doutora. ¿Sí? ¿Ninguna? No, doutor. Muy bien.
a hablar entonces de hipotiroidismo. ¿Qué es hipotiroidismo? ¿Ya vieron ustedes? Não demos ainda, professor. ¿Todavía no dieron? Muy bien, entonces recordando un poco nuestro eje tirotropo, fíjense que cuando yo tengo estimulación hipotalámica, entonces esto también va a estimular la hipófisis y la hipófisis va a estimular las glándulas tiroides y las glándulas tiroides son lo que van a secretar T3 y T4. Una vez que haya cantidad suficiente de la hormona tiroidea, de la T3 y T4 en la sangre, entonces esta misma hormona es la que va a inhibir la secreción a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Este es lo que se conoce entonces como eje tirotropo, también tiene ritmo circadiano y la hormona se secreta mayormente por la noche. Entonces, el hipotiroidismo se denomina a la situación clínica caracterizada por el déficit de secreción de hormonas tiroideas. Se produce cuando hay una alteración orgánica o funcional de la misma glándula o por un déficit de la estimulación de TSH. La prevalencia aumenta con la edad, aumenta en las mujeres, principalmente en el posparto. Esto sí está sujeto con historia familiar de desorden tiroideo autoinmune, pacientes que reciben irradiación o pacientes que pasaron por una cirugía previa de cabeza y de cuello o por una cirugía de tiroides. Es 10 veces más común en mujeres, la relación hombre-mujer es 1:4 y es el segundo en desorden endocrinológico más común que afecta a la mujer en edad reproductiva. Tiene mucho que ver los factores genéticos y también la exposición prolongada a una dieta baja en yodo. ¿Cuál es la etiología? El hipotiroidismo primario es cuando el déficit estructural o funcional está a nivel de la tiroides. Entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo primario, la lesión está a nivel de la glándula tiroides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Va a estar disminuido T4 y T3 y va a estar aumentado TSH. Eso es cuando le pedimos el estudio de las hormonas, el estudio laboratorial, entonces T3 y T4 va a estar disminuido y T4 va a estar aumentado. Esto me indica que mi paciente tiene hipotiroidismo primario. ¿Cuáles serían las causas? Hipotiroidismo por tiroiditis autoinmunitaria, puede ser por una tiroidectomía, puede ser por un tratamiento con iodo 131. Esto se ve en pacientes que tienen hipertiroidismo y posterior al tratamiento pasa a ser hipotiroidismo. Puede ser debido a una radiación externa en la región cervical, puede ser por un defecto en el desarrollo de la glándula tiroides, puede ser por alteración en la biosíntesis de las hormonas tiroideas debido a un defecto congénito, déficit o exceso de yodo, por causa de bociógeno, vegetales. Se cree que la mandioca tiene bociógeno que puede causar esto, pero no hay nada científicamente comprobado. Algunos fármacos como el litio, por ejemplo, y la contaminación con el flúor, con
bromo, generalmente también causa esto. Y el hipotiroidismo secundario es cuando hay déficit de TSH, entonces va a estar disminuido mi TSH. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, ¿a qué nivel va a estar la alteración del paciente? ¿Cuál va a ser el órgano que va a estar afectado? Hipófise. La hipófisis. Muy bien. Entonces, hipotiroidismo secundario, la hipófisis va a estar afectado, por lo tanto, vamos a tener déficit o disminución de TSH. Y cuando tenemos hipotiroidismo terciario, entonces vamos a tener déficit de TRH, por lo tanto va a estar disminuido TRH, también va a estar disminuido TSH y también va a estar disminuido T3 y T4. Fíjense que cuando está afectado, ¿cuál es el órgano que va a estar afectado en hipotiroidismo terciario? Hipotálamo. El hipotálamo. Entonces, el hipotálamo va a estar afectado, ya sea por un tumor, por una hemorragia o por un traumatismo, no va a producir el TRH, por lo tanto, no va a haber producción de TSH y tampoco la producción de T4 y T3. Y hay también una otra clasificación que es la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Generalmente es por alteración de las enzimas en los folículos tiroideos. Y el hipotiroidismo subclínico es cuando el paciente presenta síntomas inespecíficos, cuando el paciente tiene intolerancia al frío, presenta somnolencia, adinamia, onicorresis y el T4 va a estar normal y TSH va a estar aumentado. Entonces, aquel paciente que está levemente alterado su análisis laboratoriales y los síntomas también suelen ser leves. Ya en el hipotiroidismo clínico, el paciente ya va a tener molestias clínicas y va a ser de intensidad variable. El paciente puede o no presentar bocio, el paciente va a tener piel seca, va a presentar una coloración pálida amarillenta, es conocido como tinte carotenoide. Generalmente el paciente es gruesa, está resecado, está escamoso. Generalmente es aquel paciente que no presenta sudor. Generalmente la piel también está fría, principalmente las manos y los pies. También va a presentar queratodermia palmoplantar. También va a presentar cloasma y también va a presentar mixedema. Estos dos generalmente se ve en hipotiroidismo severo o avanzado. También el paciente va a presentar el pelo, va a estar seco, va a estar quebradizo, va a estar áspero y va a tener caída de pelo en mayor cantidad, sobre todo en la cola de ceja. Va a tener también fatiga, letargia, va a presentar depresión, cefalea, puede presentar neuralgias y parestesia, va a presentar disminución y enlentecimiento de los reflejos y generalmente el paciente tiene voz ronca. Muchas veces el primer síntoma que aparece en el paciente hipotiroideo es la voz ronca. Aparte de eso, también va a presentar bradipsiquia, es decir, el paciente va a tener pensamientos lentos, raciocinio lento. También va a presentar bradilalia, es aquel paciente que habla lentamente, lenta y pausadamente. También va a presentar estreñimiento, va a presentar ganancia de peso, va a presentar impotencia, disminución del líbido. También es una causa importante de infertilidad. Va a presentar rigidez, contractura y calambre muscular. Y también va a presentar hipercolesterolemia. Muchas veces el paciente con hipotiroidismo no tiene mucha sintomatología clínica, pero laboratorialmente ya está alterado sus hormonas y también es aquel paciente que viene con colesterol total muy elevado. La afasia hipotiroidea, ¿cómo se le reconoce? Generalmente es aquel paciente que no tiene amimia, no tiene mímicas, presenta blefaroptosis, es el párpado caído,
va a presentar edema palpebral o periorbitario, va a presentar labios gruesos, va a presentar macroglosia, alopecia, caída de pelo en las colas de la ceja y la piel generalmente está engrosada. Aquí tenemos entonces un paciente hipotiroideo. Fíjense que la coloración de este paciente tiene un tinte amarillento. El edema periorbitario es bastante evidente y característico. Los labios suelen estar más agrandados. El paciente se da cuenta que sus labios están más engrosados que anteriormente. Y el cabello, la tendencia es mucha caída de pelo. A veces en los varones, a veces ellos no tenían esta entrada que después de tener hipotiroidismo se presenta. Y aquí podemos ver entonces caída de la cola de la ceja. Esto entonces es casi patognomónico de hipotiroidismo, la caída de la cola de la ceja. Aquí fíjense que preserva el pelo de la ceja, pero en la cola está prácticamente despoblado. Doutora, ¿Hola? o que seria amímia? Amimia sería que no tiene esa, tiene una mirada, ¿cómo es que se dice? No tiene expresión su fase. Ah, No tá, pre- graças. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces se solicita TSH. Si su TSH está aumentada y T4 libre está disminuido, entonces estamos delante de hipotiroidismo primario. Pero si su TSH está aumentado, su T4 libre está normal, entonces tenemos hipotiroidismo subclínico. Aquí el paciente va a tener síntomas de hipotiroidismo, pero suele ser leve. Cuando tenemos TSH disminuido y T4 libre también está disminuido, tenemos entonces hipotiroidismo central. Generalmente la lesión está a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. ¿Qué es coma mixedematoso? Cuando el hipotiroidismo no se detecta al tiempo o no se trata, generalmente esto progresa a la forma más grave y se conoce como coma mixedematoso. Generalmente el paciente presenta estupor, presenta insuficiencia respiratoria, hipotermia. Esto es muy frecuente en personas mayores de 60 años y es frecuente que esto ocurra también en invierno. Y presenta una emergencia médica debido a que es un coma mixedematoso. Entonces, el paciente tiene toda la sintomatología de hipotiroidismo, pero mucho más exacerbada, y el paciente tiene letargia, tiene estupor y llega al coma. Generalmente, este coma mixedematoso aparece después de una infección grave, como una infección respiratoria o una infección urinaria grave. También puede aparecer después de una descompensación de insuficiencia cardíaca, después de un infarto agudo de miocardio o después de un ACV. Generalmente estos pacientes dejan de tomar su medicación o a veces nunca se le hizo el diagnóstico de hipotiroidismo y con este cuadro grave infeccioso se manifiesta el coma mixedematoso y ahí se detecta que este paciente es hipotiroideo. Esto generalmente ocurre en personas mayores de 60 años. El coma mixedematoso entonces es una emergencia médica porque hay alteración hormonal, hay alteración electrolítica y hay alteración también. Por eso es una emergencia médica. Entonces, el hipotiroidismo, el paciente ya es hipotiroideo, hay un factor precipitante grave como infecciones graves, infarto agudo de miocardio, ACV. El T4 está muy bajo, el T3 intracelular también está bajo. ¿Y qué es lo que el paciente va a presentar? Va a estar disminuido el calor del paciente, entonces va a presentar una hipotermia bastante agudizada. Esto le va a llevar a una alteración del estado mental. A nivel respiratorio, el paciente va a tener hipercapnia, hipoxemia,
Esto le va a llevar a una insuficiencia respiratoria, a una anoxia cerebral y esto al coma myxedematoso. A nivel cardiovascular va a estar disminuido el inotropismo cardíaco, por lo tanto va a presentar bradicardia, va a presentar bajo gasto cardíaco, va a presentar vasoconstricción, el volumen sanguíneo también va a estar disminuido, va a estar disminuyendo la presión arterial, esto le lleva a un shock y como consecuencia al coma myxedematoso. Y a nivel renal va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto va a haber un aumento de la retención de agua y esto le va a producir edema hiponatrémico. Todo esto entonces contribuye al coma myxedematoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doutor. ¿Se entendió hipotiroidismo? Sí. ¿Se entendió? ¿Todos pudieron comprender? Doutora, Sí. eu não entendi muito o diagnóstico. Poderia El repetir? Sí, cómo no. Bueno, el diagnóstico para hacer diagnóstico de hipotiroidismo, entonces lo que tengo que pedir es TSH y tengo que pedir T4 libre. ¿Cómo va a estar mi TSH? Si mi TSH está aumentado y mi T4 libre está disminuido, entonces yo tengo hipotiroidismo primario. Si yo tengo mi TSH aumentado y mi T4 libre está normal, entonces tengo hipotiroidismo subclínico. Si yo tengo mi TSH bajo, tengo mi T4 libre bajo, entonces tengo hipotiroidismo central. ¿Cuál es el hipotiroidismo central? Cuando la alteración tengo a nivel del hipotálamo o tengo lesión a nivel de la hipófisis. Los dos son considerados hipotiroidismo central. Hipotiroidismo primario es cuando la alteración está a nivel de la glándula tiroides. Y también con el cuadro clínico, si el paciente... ¡Ay, un bebezinho! Bebezinho está chorando. Foi mal, profe, desculpa, gente. ¿Tu bebé? Sim, dando trabalho aqui. Relaxa, todo mundo entende. Vida de Dale papai mucho não é fácil. Dale mucho besito a ese bebé que está llorando ahí. ¿Se comprendió el diagnóstico? Sim, doutora. Graças. Bueno, entonces siempre cuando tu paciente tiene sintomatología de hipotiroidismo, vos tenés la sospecha de hipotiroidismo, entonces le vas a pedir a tu paciente laboratorialmente TSH y T4 libre. Esos son los dos estudios que se solicitan. T3 también podés solicitar, pero con TSH y con T4 libre, generalmente ya se hace el diagnóstico. Sim, doutora. Graças. ¿Alguna otra pregunta? Les cuento que tenemos que hacer algún trabajo. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? ¿Trabajo de investigación o exposición online? ¿Cuál prefieren hacer? Eu acho que investigação. Sim, doutora. Investigação. ¿Qué temas les gustaría investigar? Ai, tem tanto tema legal que a gente podia investigar. ¿Cuál, por ejemplo? COVID, por ejemplo, puede ser muy Sim, interesante. nossa, Sim, ó, a perfeito. Cris e o Renato tem uns materiais muito bons de Covid, muito interessante. Ah, sí. Ellos investigaron. Não, eles estão sabendo de tudo de Covid, tem dúvida é só perguntar. Es mesmo. Qué bueno. Eh, Ele colocando a gente em rolo. Fala mesmo. este trabajo va a tener que ser para todos los alumnos, ¿sí?
Todos o mesmo tema? No, no va a ser todo el mismo tema. Voy a organizar y les voy a estar pasando, pero ya sé que ustedes prefieren hacer investigación que hacer exposición online. Voy a averiguar cómo va a ser el puntaje, y la siguiente clase ya les paso la información completa, ¿está bien? Ok, Solamente doutora. que sí, vamos a tener que hacer algún trabajo ya para el segundo parcial. Ok, La siguiente clase le estaría avisando entonces. La siguiente clase vamos a hablar de hipertiroidismo y de tiroiditis, ¿sí? Sí. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, doutora. Vos también. Bueno, Gracias, final de semana, doutora. Gracias.